En esta ocasión conversaremos con Óscar López Rivera, un activista social comunitario puertorriqueño. Sus ideales lo llevaron por más de 35 años a estar en prisión. Don Óscar, ¿cómo fue su infancia? Me crié en el campo, en un medio ambiente agrícola. Mi abuelo tenía una pequeña finca y ahí era donde vivíamos todos. A los 5 años de edad entré a la escuela elemental. Era algo bien importante para mi familia, la educación. Siempre enfatizaron la importancia de la educación. ¿A qué edad se muda para Chicago? Me mudé a los 14 años de edad. ¿Cómo eran los tiempos? Los tiempos eran bien difíciles. La ciudad de Chicago era considerada la más segregada en el mundo. Había demasiado de mucha discriminación, había demasiado de mucho racismo. Para los puertorriqueños, la ciudad de Chicago en los años 50 se nos hacía bien difícil sobrevivir. ¿Qué es lo que le llevó para poderse usted alinearse a lo que es el campo militar? Nosotros los puertorriqueños teníamos que hacer servicio militar obligatorio. Si no aceptábamos, teníamos que enfrentar hasta 5 años de prisión federal. Así que yo fui obligado a servir en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. ¿De dónde surge la idea de poder trabajar en todo lo que es el aspecto social y envolverse en la comunidad? Dándome cuenta que la realidad vietnamita era muy parecida a la realidad puertorriqueña, comienzo a enfocarme más en el asunto del estatus político de Puerto Rico también. Así que es una combinación de estar en una guerra, tomar conciencia de esa guerra y ver en esa guerra algo muy parecido entre lo que había pasado o lo que estaba pasando en Vietnam y lo que había pasado en Puerto Rico. Llegué a Estados Unidos sin saber ningún inglés y sabía lo difícil que era para cualquier puertorriqueño llegar a esa ciudad y no hablar inglés. Cuando yo regresé de Vietnam, lo primero que hice fue empezar a tratar de organizar en la comunidad puertorriqueña alrededor de asuntos como la educación. Vimos un problema serio en la comunidad puertorriqueña con la desertación escolar. Los puertorriqueños teníamos como desertadores escolares una tasa de más del 72%. Entonces, la escuela pública no quería bregar con ese problema y nosotros decidimos comenzar una escuela alternativa donde pudiésemos ofrecerle por lo menos la oportunidad a esos estudiantes de graduarse de escuela superior. Y así fue como abrimos la escuela Pedro Albizu Campos en Chicago. Entonces ocurre todo esto y viene su detención. ¿Cuál fue la causa? A mí me dieron un cargo de sedición, es conspiración sediciosa para derrocar el gobierno de Estados Unidos por el uso de la fuerza. Hay que contextualizar la situación de Puerto Rico. Puerto Rico es una colonia. Era una colonia española y en el 1898 Estados Unidos ocupó a Puerto Rico militarmente y se quedó con Puerto Rico. Desde 1898 hasta el presente, Puerto Rico ha sido una colonia estadounidense y el colonialismo sabemos que es un crimen contra la humanidad. Y yo creo, ya cuando yo entré a luchar por la independencia de Puerto Rico, yo era consciente que Puerto Rico sufría un crimen que era en contra de la humanidad. Una de sus ideologías es que el tiempo vale oro. Dentro de la prisión por más de 35 años, ¿cuál fue la mayor enseñanza? Hay muchísimas cosas que uno tiene que aprender en prisión, ¿no? Tiene que aprender a sobrevivir en la prisión, tiene que aprender a no permitir que la institución y los carceleros deshumanicen a uno. Para mí,
algo que siempre se me hizo imperativo era no darle mi tiempo a la prisión ni a mis carceleros. Entonces tenía que estudiar, tenía que trabajar, tenía que hacer todo lo posible para usar mi tiempo para mi beneficio y, si era posible, ayudar a otros presos. Y así lo hice por lo menos los últimos 35 años que estuve preso. ¿Cómo se siente cuando lo describen que es usted el Mandela latinoamericano, mientras otros lo describen como un guerrillero? Es difícil que un puertorriqueño sea comparado con Nelson Mandela. Él tenía su lucha, nosotros tenemos la nuestra, ¿no? Pero para mí el asunto de la descolonización de Puerto Rico es una obligación como ciudadano puertorriqueño, y yo me considero también ciudadano universal porque yo creo que un mundo mejor y más justo es posible. Cuando yo lucho por Puerto Rico, también estoy luchando por crear un mundo mejor y más justo.